Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a Reforzando Nuestra Fe durante este tiempo de Adviento que nos prepara para celebrar la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. En esta segunda semana, conocida como la Semana del Juicio de Dios, vamos a estudiar un poquito 4 elementos muy importantes. Primero, el juicio de Dios tal como lo expresa Juan Bautista. Segundo, vamos a hacer un poquito de historia de lo que es el tiempo del Adviento. Tercero, importancia del Adviento en la vida del cristiano, de los personajes bíblicos del Adviento. Es bien interesante conocer cómo el pueblo de Dios, anterior a Cristo, vivía anhelando la venida del verdadero Salvador, la venida de ese Mesías que les diera la paz. El profeta Isaías resume este anhelo relatado en su libro diciendo: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae las buenas noticias, que anuncia la paz y la salvación, la noticia de que el Dios de Israel reinará en medio de su pueblo. Isaías 52, capítulo 52, versículos 7 al 9. De ahí que el Adviento es parte de ese anhelo veterotestamentario. Ver que el Rey viene, que el mensajero llega, manteniendo la esperanza de que Él estará con su pueblo y Él es el Mesías. En esta segunda semana tiene mucha importancia y relevancia el Evangelio de Juan, sobre todo el capítulo 3, el versículo del 1 al 8, en donde Juan el Bautista llama a la conversión de los pecados, practicando los sacramentos. Él practica el sacramento del bautismo con agua para así escapar al castigo que se acerca. Llama a quienes le escuchan raza de víboras. El que viene tiene la pala en sus manos y separa el trigo y la paja. Es un llamado a la conversión. Sin embargo, lo que Juan está anunciando es una buena noticia, la llegada del Mesías, para la cual nos debemos preparar con un cambio de vida y sobre todo siendo justos. Segundo, hagamos un poco de historia. En la iglesia, algunas celebraciones litúrgicas han ido evolucionando a través del tiempo o sufriendo algunos cambios en la forma de celebrarla, en el tiempo o en la duración, según sea la necesidad. Y el Adviento es uno de ellos. Tengamos en cuenta que la Pascua era la única fiesta anual con la que se esperaba el retorno glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de acuerdo con la promesa del mismo Jesús. En el siglo IV se comienza a pensar en una nueva celebración, que era la del Adviento, cómo prepararse la gente para celebrar la Navidad. Ya en el Concilio de Zaragoza, España, celebrado el 4 de octubre del año 380, y donde participaron muchos obispos, allí se habla de un tiempo preparatorio para poder celebrar la Navidad, que iniciaba el 17 de diciembre y obligaba a los cristianos a asistir todos los días a las reuniones de la comunidad cristiana. Hasta el día 6 de enero era un precepto, desde el 17 hasta el 6 de enero, que se tenía. Durante estos años del siglo IV, no se hablaba de una celebración como tal del Adviento, pero sí comienzan a preparar el nacimiento del Señor. No era una celebración universal o igual en todas partes. Igualmente, el tiempo de duración no era el mismo en todos los lugares, diócesis o parroquias. La forma de celebrarla variaba según las disposiciones del obispo. Ya en el siglo VI, la celebración de la Navidad adquiere un paralelismo con la Cuaresma, tanto en su duración como en el contenido y su forma. Por ejemplo, el carácter penitencial de la Cuaresma, incluyendo el ayuno. Luego este se sustituyó por la abstinencia y otras prácticas propias del tiempo de Cuaresma. Se generalizó el uso del color morado, igual que en Cuaresma. Se suprimió el canto de gloria y el aleluya, y otras prácticas más que hacían del Adviento una celebración con muchas similitudes a la Cuaresma. Fue San Gregorio Magno, que nació en Roma en el 540 y murió en el 604, quien reduce las celebraciones del Adviento a 4 semanas. Pero será hasta el siglo XII
que se impone definitivamente este uso breve para recordar con estas 4 semanas y según los cómputos de la época, los 4000 años pasados entre la expulsión de Adán y Eva del paraíso y el nacimiento de Cristo. Y para contrarrestarle el carácter penitencial, se volvió a introducir el cántico del aleluya, aunque se mantuvo la supresión de gloria, tal como se acostumbra hasta hoy. En nuestros tiempos, el Adviento comienza con las primeras vísperas del domingo que cae antes del 30 de noviembre y termina antes de las primeras vísperas del día de la Navidad. Tercero, ¿cuál es la importancia del Adviento? Dicho de otra manera, ¿por qué celebrar el Adviento? La gran importancia consiste en que, como hemos dicho anteriormente, nos preparamos espiritualmente para recibir a Cristo, para celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablemos un poco de lo sagrado de este tiempo. El Adviento es un tiempo sacramental, en el sentido en que debemos vivir con mayor compromiso, intensidad y gozo los sacramentos en la iglesia, especialmente la participación en la Sagrada Eucaristía y todas las celebraciones que realiza la iglesia, porque la encarnación de Jesús en el seno de María Santísima es el gran misterio de Dios, revelado a la humanidad a través de los tiempos. El Adviento es un tiempo en donde la misma liturgia nos invita a crecer en la esperanza y a acoger con fe la venida del Señor. Es un tiempo muy importante para nosotros los cristianos y cristianas, puesto que nos recuerda la esperanza, la gran esperanza. Nos invita a la reconciliación entre los hermanos y hermanas y en la familia. Nos ayuda a crecer espiritualmente y nos motiva a vivir una vida de servicio a los demás. Por último y cuarto punto, ¿cuáles son los personajes bíblicos del Adviento? Isaías, Juan Bautista y María son los principales que nos acompañan a través de este tiempo. Hablemos un poco de Isaías. Isaías fue el primero de los profetas mayores y natural de Jerusalén y de familia noble, lo que le permitía hablarle al rey sin temor alguno. Pero su ministerio se realizó fundamentalmente en Judá. Se refiere al Mesías como el príncipe de paz, el mensajero que trae las buenas noticias, cuyos pies se asoman en el umbral de las montañas, trayendo alegría y gozo para el pueblo de Dios. Segundo, Juan Bautista fue escogido por Dios para preparar la venida del Hijo. Es por lo que se le conoce como el precursor, el que prepara el camino. Era primo carnal de Jesús y vivió en la cueva de los esenios, grupo religioso y cumplidor de la ley. Era bien disciplinado. Bautizó con agua en el río Jordán y al mismo tiempo llamó a dejar el pecado a un lado porque el reino de Dios está cerca. Tercer personaje, María de Nazaret. Es la madre de Dios, Theotokos, mujer obediente que dijo sí a Dios y se puso a su disposición para hacer su voluntad. Era natural de Nazaret y cuando era niña servía en el templo de Jerusalén. Recibe la visita del ángel, quien la llama bienaventurada, porque Dios ha encontrado gracia en ella. Su silencio es evangelizador y por encima de todo, la obediencia a Dios. Ello le permite seguir los pasos de su Hijo hasta la cruz y la resurrección, pero también está presente en el cenáculo al momento de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, enviado por su Hijo, y ella es cubierta por la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, les invito para que sigamos preparándonos para este Adviento 2024, pero que tengamos la fe en el corazón, la esperanza y vivamos la caridad. Que Dios nos bendiga y sigamos caminando para celebrar una Navidad feliz. Nos veremos la próxima semana, si así lo desea Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.